Mi nombre es Genesis Baptista y mi punto a plantear es la escuela cristiana. Bartolo Sassoferrato es el autor más distinguido de los estatutarios, hasta el punto que ha sido considerado por algunos como el fundador de la doctrina. Él planteó 2 puntos de verdadera importancia. El primero, si el estatuto propio de un territorio se extiende a las personas. El segundo, si el efecto del estatuto se prolonga más allá del territorio. En materia de contratos, Bartolo distinguía la forma y el fondo. La forma, el lugar de celebración, y el fondo distinguía entre los efectos naturales del contrato, o sea, la sustancia y la validez del mismo. En materia de delito, hacía 2 diferencias. En primer lugar, aplicaba al extranjero la ley del lugar donde se cometió el delito. Y en segundo lugar, si el extranjero tenía conocimiento o no de la existencia de esa ley y de ese delito. Baldo de Ubaldis, discípulo más importante de Bartolo. Este autor en ocasiones discrepaba de opiniones del maestro en materia procesal entre ordinal litis y discretional litis. La ordinal litis, que es la forma realmente procesal que se aplica la ley del juez, lex fori. Además, esta distinción la aplica a la prueba, diferencia lo que afecta al procedimiento probatorio, lo cual es regido por la lex fori, de lo que se refiere a la sustancia de la prueba, en lo cual admite la aplicación de la ley del contrato. Escuela francesa. Bertrand de Agrente es el máximo exponente de la primera escuela francesa. Fue autor de comentarios Las costumbres inglesas. Dicho libro contiene una glosa titulada De Statutus Personalibus Realibus, Estatuto de los Bienes e Inmuebles, donde expone su doctrina sobre los conflictos de leyes. El punto de partida es la clasificación de los estatutos según su objeto y ámbito de aplicación. Los estatutos eran reales o personales, según se refiere a los bienes o a la condición jurídica de las personas. El estatuto real era territorial y el personal extraterritorial. Según de Agrente, el principio, todos los estatutos son reales, las costumbres son reales, pero al verse obligado a admitir los estatutos personales, les asignó una categoría subalterna y excepcional, la hipertrofia del estatuto real. Se supone de manifiesto en el señalamiento de los que considera como estatutos reales y territoriales. ¿Cuáles son? Los que versan sobre enajenar bienes inmuebles, los que crean una incapacidad particular y modifican la capacidad general de las personas. En atención a la imposibilidad de comprender la gama de instituciones y relaciones jurídicas en la clasificación bipartita de reales y personales, se crea la categoría de los estatutos mixtos, formada por los relativos a los bienes y concernientes a las personas, que en la práctica quedaban sometidos a los mismos procedimientos de conexión aplicables al estatuto real, no siendo más que una concesión puramente formal y teórica. En doctrina, de Agrente ganó cierta actualidad en Francia, donde ha sido exaltada por los juristas como Novillet, renuevan la tesis territorialista. Un jurista contemporáneo que no comparte totalmente esta tendencia, como Batifolle, reconoce de Agrente el mérito de haber encuadrado los diferentes tipos y relaciones jurídicas en cada una de las categorías de los estatutos, formando así un verdadero sistema. Es innegable que en este sentido la construcción de Breton es más perfecta que la de Dumoulin, aunque sus soluciones sean menos progresivas y el sistema no sea completo. Mi nombre es Marit Vázquez, les voy a exponer la escuela francesa, sobre todo el autor Dumoulin. Dumoulin escribió diversas obras en el aspecto político. Ocupó una posición opuesta a la de de Gendry, pues luchó por la unidad política y jurídica de Francia, estando al lado de los reyes en su lucha por el establecimiento del poder central, en contra de la división promulgada por los señores feudales. Es evidente que Dumoulin sufre la influencia del territorialismo francés, pero él está muy atenuado, como antes hemos dicho. Admite la realidad de los estatutos, pero amplía la sección y sostiene que las leyes relativas a las personas y en las maneras especiales que las regulan el Estado y la capacidad son personales y deben regirse por el domicilio. El genio jurídico de Dumoulin lo llevó a pensar en el principio que después llamaron los autores alemanes de la autonomía de la voluntad para regular las convenciones particulares, pues admite en que este caso no es la ley la que determina cómo se debe regular.
Mi nombre es Osmairo Parry y mi punto a narrar es la Escuela Estatutaria Holandesa. La escuela hace su aparición en Holanda en el siglo XVII y tiene su fundamento en el principio de absoluta territorialidad de la ley, sostenido por un autor francés. La escuela admite la extraterritorialidad de la ley basada únicamente en la cortesía internacional y en la conveniencia por utilidad recíproca. Uno de sus autores, Pablo Boeck, es el primero que encuentra la idea del comitas gentium como fundamento para la aplicación del derecho extranjero. Este jurista admite la clasificación de un autor francés, como ya fue antes mencionado, para estudiar el estatuto mixto y expresa su criterio diferente. En efecto dice, mixtos se llaman, según yo entiendo, los estatutos que refieren a las cosas o a las personas y que no disponen principalmente de unas u otras, sino de la manera y solemnidades que deben observarse en los negocios judiciales y extrajudiciales. En el mismo sentido, el autor Juan Boeck, hijo de Pablo Boeck, expresa que hay ideas evolucionadas que su padre, pese a que mantiene también el principio de la absoluta territorialidad de la ley y admisión excepcional de la ley extranjera en virtud del comitas gentium, o sea, la idea de la cortesía. Examina la materia desde tres puntos de vista diferentes: concepto y extensión del sumum ius, extraterritorialidad ex comitate, alcance de la voluntad individual en las convenciones. Desde el punto de vista del objeto, divide las leyes en reales, personales y mixtas. En cuanto a los efectos, que es lo que verdaderamente interesa del derecho internacional privado, el principio de extraterritorialidad absoluta, las leyes solo tienen valor dentro del territorio donde fueron dictadas. El último de la escuela holandesa como autor es Ulrich Huber. Con un criterio fundamental práctico, sintetiza la doctrina del comitas gentium en tres axiomas. Las leyes de cada imperio tienen fuerza solamente dentro del imperio donde fueron dictadas. Todas las personas que se encuentran de los límites de un gobierno, ya sea residencia permanente o temporal, deben considerarse súbditos de él. Los gobernantes de cada imperio admiten por cortesía las leyes de cada pueblo, en vigencia dentro de sus límites, tengan las mismas en todas partes, siempre que no perjudiquen los poderes o derechos de otros gobiernos o de sus ciudadanos. Mi nombre es Andrés Mora. El punto que me ha tocado desarrollar es el de la escuela anglosajona, con dos de sus exponentes. El primero de ellos, Joseph Story, profesor de la Universidad de Harvard y juez de la Suprema Corte de los Estados Unidos. Los autores especializados en estudiar el pensamiento de este doctrinario señalan en que se puede formular toda su doctrina en tres principios básicos. La primera, cada nación ejerce soberanía y jurisdicción de manera exclusiva dentro de su particular territorio. La segunda, ninguna nación puede, por acto de potestad propia, obligar a las personas ni someter los bienes más allá de sus límites territoriales, por ser tal conducta incompatible con la soberanía de todas las demás naciones. La tercera, la eficacia de las reglas de derecho en otros países siempre dependerá de las consideraciones de conveniencia del asentamiento que para ello pueda prestarse en función de común utilidad. La propuesta formulada por este doctrinario anglosajón se puede resumir en dos ideas rectoras. La primera, se procede a clasificar los actos tales como la capacidad matrimonial, las sucesiones y contratos conforme a las instituciones jurídicas de cada Estado, tales como podemos apreciar en nuestra Ley de Derecho Internacional Privado. Y la segunda, se utiliza un método empírico que consiste en recopilar un buen número de fallos para poder extraer fórmulas aplicables para la solución de cada una de esas controversias. La siguiente teoría que vamos a exponer es la de Dicey, expuesta en los Western-Right, que está plasmada en el gesto de las leyes de Inglaterra con referencia a los conflictos de leyes. Consiste en afirmar que los jueces de un Estado tienen jurisdicción y competencia para conocer de aquellas materias respecto de las cuales pueden dictar fallo efectivo. Según este planteamiento, todo derecho adquirido bajo la ley de un país civilizado es reconocido y de ordinario sancionado por los tribunales ingleses. La admisión de los derechos adquiridos en el extranjero es un supuesto de la territorialidad de la ley en el sentido de que cuando un juez dice aplicar la ley extranjera, lo que no hace más sino reconocer y sancionar los derechos nacidos bajo esa ley. Frente a esta teoría se ha levantado la objeción que no es posible admitir el reconocimiento internacional de un derecho sin hacer referencia a la legislación que le dio nacimiento. La aceptación de un derecho subjetivo creado en otro país implica necesariamente el reconocimiento de esta ley, ya que el juez no puede obviar el examen de los requisitos exigidos
para tal derecho se tenga como debidamente adquirido. Mi nombre es Debbie Carballo y mi deber es exponerle la escuela alemana y sus distintos autores, el cual constituye a Savigny. Federico Carlos Savigny se ocupa del problema de la solución de los conflictos, creando un sistema verdaderamente filosófico y el cual constituye la cumbre del pensamiento jurídico alemán en derecho internacional privado. En una serie de conceptos para resolver los problemas de derecho internacional privado, acuerdo que significa un grado común de civilización y que da lugar a que los jueces de un país puedan llegar a aplicar las leyes de países extranjeros. Admite Savigny que en ocasiones esa comunidad se rompe y por ello formula dos excepciones a su doctrina general. En ocasiones, los estados dictan leyes para proteger un interés general o por razones de moral, de economía política, y los estados tienen amplia y absoluta libertad en su aplicación. En estos casos no funciona el principio de comunidad jurídica, por tratarse de leyes de una naturaleza positiva, rigurosamente obligatoria, es lo que nosotros llamamos hoy la excepción del orden internacional público. Es decir, no es posible aplicar la ley extranjera en virtud de que choca con ese conjunto de principios fundamentales que en un determinado estado constituye esa nación. La otra excepción es la de institución de un estado extranjero cuya existencia no está reconocida en otro. El otro autor constituye a Carlos Wachter. Este autor nos expone sus opiniones en una serie de artículos que publicó entre 1841 y 1842. Desarrolla una nueva idea sobre la solución de los conflictos de leyes y aun cuando parte del principio de la aplicación de la Lex Fori, como antes lo había dicho Sachar, su doctrina es muy avanzada, pues no se detiene en la sola expresión literal de la ley, sino que va más allá y sostiene que es preciso investigar la intención del legislador. Es decir, Wachter sostiene que la solución de los conflictos de las leyes deben hacerse conforme a las normas de conflicto establecidas en la ley del juez. Este es el principio fundamental de partida. Ahora bien, el juez tiene la facultad de llenar las lagunas de su legislación. Es decir, en los casos no legislados expresamente, el juez debe investigar cuál ha sido su intención y el sentido del legislador. Y por último, constituye el último de los autores a Zacharie. Sostiene que toda relación jurídica está sometida a la ley del juez, que está llamado a conocer de ella. O sea, que toda relación jurídica está sometida en principio a la lex fori. Lo primero que se nos viene a la mente con esta doctrina es que si se va a aplicar siempre la ley del juez, que conoce del asunto, entonces no se admitirá la aplicación de la ley extranjera. Constituirá una negación a la extraterritorialidad del derecho, pero no es así. En épocas anteriores a las que Zacharie escribe, es posible que ello nos hubiera conducido a esa negativa, pero cuando él expone esa doctrina, las disposiciones de derecho interno contienen normas que permiten la aplicación del derecho extranjero. Es evidente que las leyes fundadas en los principios de humanidad y universalidad, inspirados en los conceptos de la Revolución Francesa, permiten la aplicación de la ley extranjera. No se puede negar que con la admisión de la regla expuesta por Zacharie, desaparecen todos los conflictos de leyes. El juez solo aplica su propia ley, pues ésta solo tiene validez dentro del ámbito del legislador que la ha dictado.